Hola, bienvenidos a Los Porfiados. El día de hoy vamos a discutir sobre qué debemos de exigirle al próximo alcalde o alcaldesa de Lima para tener una mejor ciudad. Yo soy Patricia Lata de Lima Como Vamos. Nos acompañan también Eric Reyes de la Asociación de Urbanistas del Perú y también Óscar Apaza de UDEAL. Vamos a empezar la discusión del día de hoy conversando un poco sobre cómo se encuentra la ciudad, cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos desde nuestras instituciones sobre el estado de la ciudad en la que vivimos. Justamente creo que Lima Como Vamos intenta responder un poquito a esa respuesta generando información de forma anual. Nosotros tenemos una encuesta de percepción que justamente identifican a los limeños que Lima es una ciudad con una alta dosis de inseguridad, donde el transporte público tiene una muy baja calidad, donde la contaminación ambiental es muy grave y también donde existe muchísima desigualdad. Quisiera saber ustedes, Eric y Óscar, también qué cosa pueden comentar al respecto. Bueno, Pati, efectivamente la ciudad de Lima no es el ideal para vivir hoy en día. La ciudad de Lima se ha visto inmersa en una serie de problemas que no es otra cosa que el reflejo de una falta de gobierno. Los alcaldes durante muchos tiempos se han dedicado pues a hacer la suerte de apología a sí mismos, ¿no? Buscando el tema de la reelección, obras disociadas, sin una lógica. El plan de desarrollo, tú lo sabes perfectamente, se ha pateado, se ha dejado de lado, no es algo que les interese. Los planes de desarrollo los obligan a cumplir una línea hacia una visión que va en contra de los propios intereses que ellos pueden tener al llegar al sillón municipal. Entonces, eso ha generado pues una Lima totalmente con libertinajes por todo lado, ¿no? Donde cada quien cree que puede hacer lo que le da la gana. El alcalde efectivamente tiene funciones, tiene roles, tiene establecido cuáles son sus competencias. Sin embargo, la principal función que tiene un alcalde es ser quien nos represente, ¿no? Y quien se encargue de ir a tocar la puerta al gobierno central, a las instituciones privadas, para que esta ciudad en la que todos queremos vivir sea más amigable para todos, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dijiste, Lima es una ciudad desigual y eso se manifiesta en varios aspectos, ¿no? Los aspectos que más resaltan a simple vista son los de inseguridad y los de la ineficiencia del transporte público, ¿no? Siempre terminan pagando los que menos tienen. Una ciudad que está siendo construida, digamos, en términos de transporte, por ejemplo, para los que tienen vehículo privado, ¿no? Entonces las obras, el esfuerzo, el dinero se invierte en hacer obras de infraestructura para el vehículo privado y se relega el transporte público a un segundo lugar. Y al fin de cuentas termina afectando a todos, ¿no? Incluso afecta a los que tienen vehículo privado, ¿no? No es que ellos terminen gozando o disfrutando de una ciudad tampoco, porque es un problema que nos termina envolviendo a todos. Pasa lo mismo en temas de espacios públicos, pasa lo mismo en temas de áreas verdes, siempre las zonas más alejadas del centro son las que terminan pagando las consecuencias más graves. Encontramos también problemas en temas de vivienda relegada, problemas, una ciudad que, digamos, centraliza el trabajo en pocos lugares y los que menos tienen son los que más tienen que desplazar, invertir tiempo, dinero, esfuerzo, salud, en una ciudad que es, como bien se ha dicho, o sea, no es un lugar no es un lugar en el que se pueda vivir bien, ¿no? No es un lugar del buen vivir. Sí, las reflexiones con las que estamos iniciando la conversación me parecen sumamente interesantes porque creo que es algo que en general todos percibimos, obviamente de distintas maneras, ¿no? Desde el rol o desde la situación en la que cada uno de nosotros se encuentra. Y ese es quizás uno de los enfoques o de las cosas que nosotros consideramos importante considerar en la ciudad para que el alcalde o alcaldesa que entre lo tome en consideración, ¿no? Es que justamente nosotros somos sumamente diversos y nuestras necesidades hacia la ciudad van a ser respondidas de diversas maneras, ¿no? Yo como mi situación de mujer va a ser totalmente distinta, mi forma de desenvolverme en la ciudad a la de ustedes como hombres. Lo mismo pasa con las personas mayores, con las personas que se encuentran en algún tipo de movilidad reducida, con las personas incluso en el mismo lugar en el que viven, va a condicionar muchas veces sus situaciones de vida y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
Y a veces partimos justamente de tener en el imaginario las respuestas solamente para un sector de la población que ha venido siendo justamente el que se encuentra en una mayor situación de privilegio, ¿no? Entonces venimos implementando obras hacia quienes más solvencia han tenido, hacia justamente las personas que se movilizan más en el auto privado, y no se trata de dejar fuera a estas personas, sino justamente apostar por una mejora de la movilidad en la ciudad. Va a mejorar también la mejora en el vehículo privado cuando sea necesario. La idea es que esta no sea la apuesta. Pero justamente también va, y es una reflexión que también nosotros mantenemos, es en realidad el complicado rol y desafío que va a tener la futura autoridad, porque si bien estamos ahorita discutiendo un poco sobre Lima, en realidad estamos eligiendo a 43 alcaldes, ¿no? Y eso es increíble. Y ahí hay otro aspecto a discutir, ¿no? Efectivamente, Lima tiene 43 distritos y el alcalde de Lima, uno de los roles que tiene que cumplir es liderar esos 40. Es una sola ciudad. Hay muchos distritos que se jactan de ser ciudad tal, cuando efectivamente son una jurisdicción que tiene su función, pero el alcalde de Lima es quien tiene que liderar esa visión de ciudad. Y lamentablemente, durante muchos años se ha intentado ver el tema de generar una sola autoridad en Lima y Callao. Ese es otro tema, pero que no se resuelve con la elección municipal. Hace un instante ambos tocaron un tema principal entre la problemática que tiene Lima es el transporte. Todo el mundo va a decir que el caos en la ciudad, en el tema de transporte, es lo que tiene que resolver el siguiente alcalde. Sin embargo, un tema que no se considera mucho durante muchas gestiones municipales es que el transporte no es otra cosa que la expresión de la dinámica de las actividades urbanas. Exacto. Entonces, ¿qué hago yo con una política de desarrollo urbano totalmente disociada de mis política de transporte? O sea, mis programas de transporte, los proyectos que yo desarrollo no conversan con la lógica en la cual se va densificando o creciendo la ciudad, ¿no? Tenemos la Dirección de Desarrollo Urbano, por un lado, y la Dirección de Transporte Urbano, que a veces ni se ven, ¿no? Entonces, en la Sociedad Urbanistas del Perú consideramos que ese es uno de los errores que debe corregirse. Y eso pasa efectivamente por sentarse con toda la sociedad civil organizada, con los gremios profesionales y sacar de una vez por todas un plan de desarrollo urbano que nos defina hacia dónde queremos ir, cuál es la ciudad que debemos hacer, y a partir de ahí comenzar a estructurar todos los proyectos, pero proyectos integrales que conversen. No es posible que hayan zonas de la ciudad que tienen una pésima articulación vial, ¿no? Con el resto de la metrópoli, y que se siguen densificando. Hay mucha incoherencia. Y es importante lo que dices de solucionar, tener en cuenta que la ciudad es algo que se tiene que ver como un todo, ¿no? Y podríamos terminar incluso cometiendo el error de solucionar un problema a costa de otros. Por ejemplo, la Autoridad Única de Transporte podría tomar medidas y, aprobada la ley, podría terminar solucionando el transporte a costa de reducir espacios públicos, reducir áreas verdes. No quiero interrumpirte, Oscar, pero efectivamente, nosotros en la Sociedad Urbanista del Perú hemos alzado la voz y hemos dicho que esta Autoridad Única de Transporte es un error si es que no concibe también el tema del desarrollo urbano. O sea, ellos deberían manejar también el tema de la zonificación, de los parámetros urbanísticos, porque yo no puedo aprobar, por ejemplo, o sea, yo en la Autoridad Única de Transporte que quieren sacar, o autónoma, como le digan, van a priorizar los proyectos. Sin embargo, Lima y las distritales van a seguir aprobando que se abra una universidad acá, un mall por otro lado. Entonces, y al final no necesariamente va a conversar. ¿Qué es lo que está pasando? Surco, ¿por qué hay una congestión terrible al final de la Avenida Primavera? Porque durante mucho tiempo se permitió que se enquistaran ahí universidades, ¿no? Universidades con mucha capacidad, que han permitido que crezcan, no solo universidades, colegios, ¿no? Entonces, hay un tema de el uso racional del espacio, ¿no? Sí, ahí estamos tocando dos puntos que creo que son vitales, ¿no? El tema de la Autoridad Única de Transporte, que sí, más allá de
la forma de las competencias, que esa es una discusión que se tiene muchísimo. Creo que reconocemos de que es necesaria, pero que tiene que estar complementada con un orden general de la ciudad y de tener una planificación, una visión de ciudad, ¿no? Que tiene que ser única, como bien mencionas, y que era justamente otro punto al que quería llegar, que justamente al estar eligiendo a 50 autoridades en realidad en la ciudad, eso ni siquiera nos asegura de que vamos, o sea, no tenemos una visión conjunta, no tenemos nada que nos enmarque a todos hacia a dónde estamos yendo, e incluso cuando tenemos a candidatos del mismo partido y que han sido elegidos del mismo partido, ni siquiera podemos tener seguridad de que estas personas van a estar bajo una misma mirada de ciudad. O sea, estamos hablando ahorita de candidatos o candidatas que están apostando por sus propias agendas, por sus propias obviamente necesidades que puedan identificar en el territorio donde sea que estén postulando, pero eso no necesariamente implica de que estén conversando con el postulante también de los distritos vecinos o del distrito que va o de la alcaldía municipal metropolitana, ¿no? Y lo mismo con Callao, que en realidad reconocemos de que Lima y Callao es prácticamente un todo, y por lo tanto también tiene que haber conversación con las personas que están postulando a estos distritos, que ya sobresumaríamos 50, que es muchísimo. Entonces no tenemos ni siquiera esa visión como partido de hacia dónde queremos apostar a nuestras ciudades, y mucho menos estamos incluyendo en el debate. Hasta el momento no he escuchado a ninguno que mencione el tema del plan de desarrollo urbano, que es totalmente necesario. No podemos seguir avanzando en la ciudad sin tener una mira hacia dónde queremos llegar, y que va vinculado con lo que mencionan ambos. Claro, y que no sea un plan, digamos, para cumplir con lo establecido que te piden de No, un plan de que desarrollo local te concertado. permite, Exacto. que te permite desarrollar los proyectos, Como nada el, más. como el que existe actualmente, claro, y es un plan que, más que un plan para ver qué obras o qué visión de ciudad se tiene, es un plan que termina justificando unas obras que se tienen en una cartera programación de obras de intereses particulares. concertadas con los amigos. Claro, exactamente. Y entonces, claro, es básico comenzar con un plan, saber a qué lugar, a qué ciudad apuntamos, qué ciudad queremos ser, y entonces marcar las pautas de crecimiento hacia esa ciudad, ¿no? Y claro, entonces, con lo que mencionaba sobre la cantidad de autoridades que tenemos en Lima, hay quienes plantean que debería ser solo una autoridad. Igual hay una discusión al respecto que es bastante larga, y lo mismo con la Autoridad Única Autónoma de Transporte, ¿no? Hay quienes plantean, y me pongo en ese caso, que estoy cuestionando si es necesario esta autoridad, ¿no? O si un alcalde, digamos, de Lima Metropolitana, con buenas intenciones, digamos, con intenciones de cambiar la estructura de transporte en Lima, podría llevar a cabo estos cambios, ¿no? El problema o la necesidad que se esgrime para plantear esta autoridad única de transporte es el tema de presupuesto, fundamentalmente. Lima no maneja un presupuesto para desarrollar los megaproyectos que se necesitan hacer en infraestructura de transporte. Es por eso que, no sé si lo sabían, que la intención es que esta autoridad única de transporte no la maneje Lima, no la maneje el alcalde. Sí. Pero además tiene que ver también la maneje el gobierno central. Pero va de la mano también con las competencias. O sea, por más persona súper capaz y súper bien intencionada que tengamos en la Municipalidad de Lima, no tiene todas las competencias para poder gestionar la Por ejemplo, movilidad el en tema, la ciudad. El tema del transporte ferroviario, el metro, no es competencia de la Municipalidad de Lima. No, y ni siquiera si la Municipalidad de Lima quiere, y esto lo vemos, ¿no? Hay muchas discrepancias entre mismas municipalidades distritales y municipalidades distritales con la Municipalidad de Lima, Lo que bien decías, por ¿no? vías Vías locales. Exactamente, por vías locales, vías Cambio de metropolitanas. sentido que le quieren Entonces, dar en algunos sitios. no, o sea, ni la municipalidad distrital ni el mejor alcalde de Lima va a poder mejorar la movilidad. Puede apostar muchísimo, sí puede mejorar muchísimo, pero no puede hacerlo por sí sola si es que no se cambian las competencias. Un alcalde que entra con una visión que debe concertar con los demás distritos y con la provincia del Callao, efectivamente puede hacerlo. Hay la asamblea de alcaldes que es algo que está ahí, es una posibilidad que se puede usar, pero que efectivamente por la forma como elegimos a los representantes, al final cada quien, y eso lo he visto durante muchos años, cada quien pelea por su camiseta, comienza a enfrentarse con el otro alcalde vecino, no quiere conversar, no quieren solucionar un problema en común que tienen, porque es del otro partido. Y lo mismo sucede, y ha sucedido, y viene sucediendo, entre la Municipalidad de Lima
con el gobierno central. Si el gobierno central, recordemos pues la época, los años 90, ¿no? Existía grave problema grave rivalidad entre el gobierno municipal y el gobierno local, porque se asumía que siempre el alcalde de Lima tenía la posibilidad de ser el nuevo presidente, entonces querían limitar. El único que hacía obras era el gobierno central. Claro. Y la misma situación replicada a menor escala. Pero ahí ¿no? también, o sea, justamente implica no solamente una reforma de cómo estamos eligiendo y priorizando a nuestras autoridades, sino también de los mismos, una reforma de los partidos y de cómo en realidad funciona la gestión pública. Entonces estamos hablando de un problema súper macro y hay que ver cómo otro problema acercamos eso, que ¿no? identificamos. ¿Cómo se establece la cuota de regidores una vez que ha ganado el alcalde? El 50% más uno es del alcalde que ganó, o sea, ya tiene mayoría. Puede hacer y deshacer a su antojo. Sin importar el porcentaje que saque, sí. Así es. Entonces, ese es otro de los defectos que tiene la actual estructura para elegir nuestros representantes, ¿no? Sí, bueno, creo que vamos a pasar a una pausa, si no me equivoco, si no estoy mal. Bueno, vamos a una pausa y de ahí volvemos. Bien, seguimos aquí en Los Porfiados con Eris Reyes de la Asociación de Urbanistas del Perú y Patricia Alata de Lima. ¿Cómo vamos? Yo soy Oscar de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima y conversábamos un poco sobre cuál era la situación de Lima, la situación precaria de Lima, creo que todos coincidimos, pero digamos que no debe ser de ninguna manera una visión desesperanzadora ni una visión pesimista de que las cosas pueden cambiar, ¿no? De que es posible cambiar la situación de la ciudad. Y un poco podríamos entrar ya en el tema específico en este año en particular que viene la campaña municipal en la que se va a escoger las autoridades a la alcaldía, en pensar, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, cuáles son las cosas que se le deben exigir a esta nueva autoridad, a estas personas que van a postular a los cargos? ¿Qué deberíamos pedirles en su perfil, en sus propuestas, para solucionar estos problemas que ya hemos venido comentando? No sé si... Óscar, yo quería comentar un poco a partir de tus palabras, y es que hay una frase que creo que todos conocemos, y es que todo pueblo se merece a los gobernantes que tiene, o algo así es la frase, ¿no? Entonces, y es que efectivamente cuando haces la pauta de que tenemos que ver el perfil de cómo va a ser el próximo alcalde, ¿a quiénes estamos hablando? ¿A un 5% de la población, 10% de la población que se interesa en esas cosas como nosotros? ¿El resto de la población en qué está? En nada, pensando en el fútbol ahorita, ¿no? Pensando en cualquier otra cosa, menos en ir a hacer un voto consciente. Y no solo en el tema municipal, también para todo tipo de elecciones. Y eso juega a favor de los políticos que vienen a hacer caja, ¿no? Porque aprenden buenos discursos y se presentan como las ovejitas, y al final es el más pintoncito, voto por él. Entonces, creo que efectivamente programas como este y las instituciones que cada uno de nosotros representamos, debemos hacer un esfuerzo para no hablarle a los candidatos a alcalde, sino hablarle
a la población, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, y tratar de que tomen conciencia, porque cuando luego vayan a salir y decir, no, que este alcalde no hace nada, que viene a robar, pero ¿qué hiciste tú? Y efectivamente el mensaje creo que tiene que ir a la población de Lima y decirles qué te tienes que fijar que tenga este candidato, este nuevo alcalde que va a salir. Sí. Y eso creo que es a donde debemos ir. Exactamente, ¿no? Porque, perdón, a veces uno tiene una visión de ciudad, pero de repente no cuenta con las herramientas o con la información suficiente, ¿no? De todas maneras, Patricia nos puede dar mayores luces de eso, pues, por el trabajo que ella realiza, pero vamos a ver que encontramos un porcentaje de personas mayoritario que está de acuerdo con las rejas, digamos, en los espacios públicos, o que no perciben, muchas personas que no perciben que habrá un problema, digamos, de espacios públicos en la ciudad, ¿no? Sí, ese era un punto, o sea, los dos han tocado cosas que cuando estabas iniciando el bloque me parecían sumamente relevantes, con miras hacia tanto el contexto actual de un cambio de gobierno municipal, pero en general es justamente, además de ponerle el foco a las autoridades y funcionarios públicos que vamos a tener y que tenemos en este momento, es cómo estamos desde la ciudadanía, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que mencionas, pero también, o sea, cómo nosotros como personas que manejamos estos enfoques estamos haciendo el trabajo para acercar estos temas a las personas que por distintas situaciones no han podido acceder a este tipo de información, ¿no? Que tanto estamos abriéndonos nosotros a mostrar no solamente abiertos a compartir la información, sino de que desde una visión de empatía y horizontalidad total para reconocer de que los distintos ciudadanos no necesariamente actuamos o simplemente no actuamos, que es una situación también que pasa en el que dejamos que las cosas sucedan simplemente, y que a veces también promovemos políticas que puede discutirse si son adecuadas o no, si lo hacen porque lo consideran bueno en ese momento, pues ya sea porque se encuentran en unas situaciones de vulnerabilidad fuertes que no les permiten justamente dedicar tiempo y este privilegio que nosotros hemos tenido de acceder a los distintos espacios e instituciones en las que representamos, pero también que parten bajo ideas en las que sí, ese tipo de políticas, cual sea la que estén secundando y bajo las que han elegido cierta autoridad, son las que consideran que son adecuadas en ese momento para ellos y para las personas con las que viven, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esfuerzo estamos haciendo nosotros para acercar los enfoques, las propuestas, las discusiones que tenemos hacia toda la ciudadanía y no solamente hacia el sector privilegiado con el que tenemos la capacidad de discutir? Y otro tema interesante tiene que ver, por ejemplo, nosotros tenemos unas preguntas vinculadas a participación ciudadana sobre qué tanto uno en el último año no solamente ha realizado, sino si estaría dispuesto a realizar, por ejemplo, participar ya sea de una marcha, ya sea del presupuesto participativo de su distrito, de participar de una junta vecinal o trabajar con sus vecinos para resolver algún problema. Y estas cifras son mínimas, o sea, estoy hablando del 5%, la máxima creo que es 8%, pero tenemos un fuerte bloque en todas las alternativas de participación que nosotros evaluamos, alrededor de un 40%, si no más en algunos casos, de personas que mencionan que no realizarían eso, o sea, ni siquiera estarían dispuestas en el futuro. Y ahí tiene que ver también una reflexión nuestra y de las personas que tienen la capacidad de tomar decisión en estos temas de qué tan efectivos están siendo en realidad estos procesos de participación y de inclusión y de toma de decisión para la ciudanía, o sea, qué tan adecuados son en realidad. Son un saludo a la bandera, es tratar de cumplir con las exigencias, ¿no? Cuando se desarrollan los proyectos es lo que menos le interesa, ¿no? Al final. Pero un poco reenrumbando al planteamiento de más o menos identificar cuáles son las características que debe tener este alcalde. Más que mencionarlas, yo creo que tenemos que ver a qué se enfrenta. Se enfrenta a una municipalidad que no tiene presupuesto, ¿no? Entonces, efectivamente, no me atrevo a mencionar un presupuesto porque no tengo la cifra exacta ahorita, pero es muy poco el dinero que maneja la municipalidad, más cuando ya no tienen los peajes, que era la caja chica que tenía la municipalidad. Entonces, necesitamos alguien que logre concertar, alguien que tenga mucha claridad de hacia dónde va a ir y que tenga esa capacidad de lograr sumar para la ciudad, ¿no? No necesitamos a alguien confrontacional, alguien que se pica, ¿no? Necesitamos
un gestor que venga a lograr hacer esos engranes con el gobierno central y con el sector privado, ¿no? Que veo que es la única forma de sacar adelante la ciudad de Lima. No sé cómo ustedes lo ven. Y sí, yo quería digamos, aportar a dos ideas que se mencionaron sobre, claro, cuál es el trabajo de pedagogía un poco que se hace, un poco de abrir la información que nosotros manejamos o tratar de llevarla a la discusión, digamos, con las personas que normalmente no discuten estos temas. Y también otra pregunta sería, ¿qué tanto estamos aprovechando ciertas situaciones, ¿no? Porque hemos visto que en los últimos años, por la misma ineficiencia de los alcaldes, se han despertado muchas organizaciones, digamos, levantando banderas, defendiendo sus espacios públicos, áreas verdes, que siempre han existido, ¿no? Pero que en los últimos años han logrado articular esfuerzos, comunicarse. Ahora existen se ve que organizaciones que defienden un parque en Comas están conectadas con organizaciones que defienden un parque en Lince, en San Juan de Lurigancho, y conversan, intercambian información. Y entonces, ¿qué tanto estamos aprovechando esta coyuntura de un poco de indignación y de organización también ciudadana para hacer que la ciudadanía, digamos, termine de unificar esfuerzos, ¿no? Y también en ese tema de la participación, como bien se dijo, las herramientas, poner en cuestionamiento qué tanto están funcionando estas herramientas, ¿no? O sea, qué tanto el reglamento de estas herramientas les está permitiendo a los alcaldes sortearlas con facilidad o incluso usarlas como que les sean utilitarias, ¿no?, a sus propios intereses. Se ve que cuando quieren abrir un proceso de participación ciudadana basta con que inviten a las 6 de la mañana para una reunión a las 8 de la mañana el mismo día, la gente que asiste le hacen firmar un papel, su asistencia al final la hacen contar como si fuera una aprobación de sus propios proyectos. Entonces, ¿qué tanto se está regulando esos procesos y qué tanto castigo hay para los alcaldes que un contexto eso, ¿no? Muy interesante que va a tener la siguiente autoridad de Lima y también de algunos distritos, esperamos que sean muchos más, es que justamente lo que mencionas, ¿no? Hay un mayor debate sobre la ciudad, ¿no? Un debate que posiblemente hace 8 años, 12 años no se daba a nivel de ciudadanía, ¿no? O sea, ahora, hace 10 años no hablábamos de transporte público, no hablábamos de movilidad, no hablábamos de espacios públicos, nos preocupaban un poco problemas más de necesidades básicas que siguen existiendo en la ciudad, pero ya estamos hablando más de problemas y de enfoques que van justamente más orientados hacia el urbanismo, las necesidades de la ciudad, de ciudades más humanas, más sostenibles, y eso es un contexto nuevo para las nuevas autoridades y que van a tener que sobrellevar justamente este tema de cómo manejan su gestión, que de por sí va a ser complicada y tiene que tener todas estas condiciones que tú estás mencionando, de justamente ser una persona que pueda coordinar y llevar muy bien las discusiones con todos los actores, pero también saber de que va a tener una ciudadanía mucho más activa y mucho más reactiva cuando haya situaciones que no le agraden, ¿no? Tenemos muchas ya muestras de situaciones en las que la ciudadanía ha logrado imponer su posición ante alguna situación que no ha sido de su agrado, y eso es sumamente revelador para la ciudad. Efectivamente, Patricia, yo entiendo que efectivamente la participación ciudadana es necesaria para validar muchos de los procesos en los cuales se define hacia dónde vamos en la ciudad. Sin embargo, también, y nosotros como profesionales, como técnicos, tenemos que tener bien claro en que los proyectos muchas veces no se definen, o no se deben definir, mejor dicho, por la presión social, sino efectivamente un proyecto se realiza porque tiene un sustento técnico, una validez técnica. Y entonces también debemos saber llegar a la población y explicarle cuáles son las condicionantes por las cuales no puedo llegar con el proyecto X. Exactamente, a tu que localidad. Es otra característica que va a tener y que eso tener es lo que esta tiene autoridad. que tener esa autoridad. Exacto. Tiene que saber conversar, porque muchos salen y gritan, protestan, marchan legítimamente, pero pidiendo algo que no se les va a poder dar, vendiendo ilusiones, ¿no? Y yo he visto a lo largo de los años dirigentes que están buscando más saltar y ser el nuevo regidor, el nuevo alcalde, exacerbando los ánimos de la población, sabiendo ellos, siendo conscientes que efectivamente no se va a lograr el proyecto, ¿no? Entonces también hay que jugar con mucho cuidado. El alcalde tiene que saber conversar en todo nivel. Exactamente. Pero
digamos, un poco ese optimismo del cual hablábamos también se da en esos aspectos, ¿no? Porque no solamente ahora tenemos a una población, digamos, que sigue a una persona en un reclamo específico porque está siguiendo un liderazgo, sino también tenemos una población que ya sabe reclamar, que ya sabe hablar de sustentos técnicos, de sustentos ambientales, de reclamarlos para una obra en específica, de validar con documentación que, digamos, que una obra sustentar técnicamente, porque una obra no va a beneficiar a, digamos, a su barrio, a su distrito. Pero no es solo que no vaya a beneficiar, que no se puede realizar, que técnicamente es imposible lograr ese proyecto, ¿no? O sea, efectivamente, sí o sea, si lo realizas, sí, podría beneficiarlo, pero ¿tiene sostenibilidad económica este proyecto? Por ejemplo, no quisiera meter en la conversación proyectos específicos, pero todo tiene que tener un equilibrio, una lógica, ¿no? Y efectivamente basarse en el marco de la aprobación de Invierte P, ¿no? Que hoy en día determina la validez de los proyectos. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque del programa. Hola, regresamos en Los Porfiados y bueno, estamos iniciando ya el último bloque que es la ciudad que soñamos. Pati, Oscar, ¿qué sueñan? ¿Hacia dónde debe ir esta ciudad? Bueno, Patricia. A ver, yo creo que Lima, como vamos de por sí, solamente su existencia implica una mirada positiva hacia la ciudad. Es decir, que nosotros creamos de que puede haber un cambio y de que Lima de verdad puede ser una buena ciudad para todas y todas las personas que vivimos en ella, ¿no? Que es justamente una posición que a veces encontramos que se contrapone a veces con los datos que tenemos y que la gente nos dice, bueno, entonces nos vamos tan mal, pero nosotros o sea, estamos bien. Por ejemplo, vemos de que hay situaciones de insatisfacción que vienen incrementándose y la gente a veces nos comenta, pucha, pero qué mal, ¿no? O sea, que la gente se sienta más insatisfecha con la ciudad y obviamente está mal. Pero también partimos nosotros de una reflexión pero también eso significa de que la gente está reconociendo de que hay situaciones por las que está pasando que no son adecuadas. Es decir, se reconoce como un sujeto de derechos y que merece algo mejor. Y creo que eso es algo en lo que en general en Lima estamos empezando a vivir mucho más, ¿no? Que estamos aspirando a algo mucho mejor y justamente esa visión de ciudad que sea mucho más humana, que sea una ciudad amable con nosotros, que nosotros salgamos a las calles y sintamos que la ciudad no nos ataca, ¿no? Y que sea justamente mucho más sostenible, y que justamente lo que mencioné también al inicio, el tema de la desigualdad. Lima es sumamente desigual, sumamente fragmentada, sumamente discriminadora, y eso es algo que podemos cambiar mediante políticas públicas, pero también mediante integración ciudadana, y va de la mano justamente con las políticas urbanas que implementemos en la ciudad, ¿no? Y también la sensación de orgullo. Nosotros vemos de que en general los limeños se sienten orgullosos de vivir en la ciudad, y más allá de que ese orgullo, como sea que uno lo pueda entender, nosotros vemos de que este orgullo va también acompañado con una sensación de pertenencia. Entonces, ese es un buen disparador para nosotros justamente aprovechar esa sensación de yo pertenezco a este lugar es mío también, es nuestro, y por lo tanto, ¿qué puedo trabajar para que sea mejor? Ese es un trabajo que cada uno de nosotros tendrá que realizar desde nuestras instituciones, y las personas que nos están escuchando también pueden trabajar desde el rol en el que están asumiendo. Sí, y bueno, la Lima
que sueño y que soñamos también desde la Unión de Estudiantes de Arquitectura es una Lima democrática, una Lima accesible a todos, una ciudad en la cual todos podamos desarrollarnos plenamente como ciudadanos, desarrollar también una identidad como ciudadanía, una ciudad que no atropelle nuestros derechos, ¿no? Nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a movilidad, nuestro derecho al buen vivir. Nosotros nos apoyamos mucho usamos, digamos, como un eslogan de lucha el derecho a la ciudad, que se resume en el derecho que tenemos a vivir bien en la ciudad y también el derecho que tenemos a construirla, ¿no? A participar en la construcción y en las decisiones de políticas públicas. Entonces, un poco esa es la ciudad de nuestros sueños, ¿no? Una Lima accesible en el cual se piense siempre en el bienestar común por encima siempre del bienestar privado, ¿no? O particular. Perfecto. Bueno, para el caso de la Sociedad Urbanistas del Perú, respalda de alguna forma la visión de ciudad que ustedes han mencionado, pero nosotros vemos que Lima es una ciudad que ya rebasó los límites geopolíticos. Lima está integrada con las provincias limítrofes, obviamente el Callao de por sí, como ya lo mencionaba antes, pero Lima es Cañete, Lima es Huaral, ¿no? O sea, Lima es Canta, o sea, ya hay mucha gente que vive en las provincias limítrofes y que trabaja en nuestra ciudad. Luego, Lima ha crecido de tal forma que, tú lo mencionabas, Pati, estas desigualdades están marcadas porque se han generado pues zonas totalmente ajenas a esta Lima de la que creo que alguien podría sentirse orgulloso, que es la Lima central, estos 10 kilómetros que están configurados en el área consolidada de la ciudad. Pero en las periferias hay mucha desigualdad, ¿no? Hablamos hace un instante de movilidad sostenible, ¿no? Alguien podría venir, algún alcalde, y decir, vamos a poner ciclovías, vamos a hacer plazas, parques, ¿no? Pero eso es lo que de repente puede necesitar esa Lima central que te digo, ¿no? Pero las periferias, ¿no? Podemos ir no muy lejos, San Juan del Lurigancho, que está acá. O sea, San Juan del Lurigancho tiene mucha población que vive en los cerros, al igual que otros distritos. ¿Qué respuesta va a tener el alcalde de Lima, de la ciudad de Lima, para ellos? Entonces, para mí y para la Sociedad Urbanistas del Perú, la visión es efectivamente una Lima policéntrica, articulada con las provincias, donde exista un plan a 50 años que permita ver el desarrollo y la densificación de esta gran metrópoli, pero juntando todos estos gobiernos, ¿no? Donde ya hayamos roto ese tema de que no puedo tener un solo gobernante para Lima y Callao, ¿no? Esa es la visión que nosotros tenemos desde el sueño, lograr efectivamente que seamos la ciudad capital del Perú, ¿no? El presupuesto que maneja Lima tiene que cambiar, Lima tiene que manejar mayores recursos, ¿no? Lima tiene que tener la capacidad de poder ponerse como la principal ciudad de Sudamérica, ¿no? Como lo fue en algún momento, ¿no? Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos, ¿no? El tema de ciudad policéntrica, que justamente lo estaba pensando mientras estabas ahondando un poco más en tu punto, creo que Oscar también está de acuerdo que es sumamente necesario apostar en una Lima tan grande. No podemos seguir centrando todo en, redundantemente, Lima Centro, ¿no? Es totalmente injusto con las personas que viven en Lima Norte, en Lima Este, Lima Sur y fuera de Lima Metropolitana también, como mencionas, las distintas provincias que se encuentran en el departamento de Lima. Es totalmente necesario y quizás podamos reflexionar un poquito más sobre esto para dar a entender bien en qué consiste este concepto, porque es justamente lo que va a permitir reducir muchísimo las brechas de desigualdad y que en realidad va acompañado de muchas políticas urbanas, ¿no? Porque básicamente es poner en acceder
a que las personas que viven en distintos lugares puedan cumplir con todos los servicios y recursos básicos en lugares cercanos, pero va acompañado también de políticas nacionales, porque recordemos que el IVA metropolitana no tiene competencias totales como un gobierno regional, ¿no? Entonces, por ejemplo, implica... Como un gobierno regional las tiene. No, que no las haya querido asumir es otra cosa. Claro, pero o sea, no las tiene en este momento. Que no las ha querido asumir, pero o sea, legalmente las tiene, las ha podido asumir, simplemente que no han querido. Claro, pero no las tiene, ¿no? Bueno. Entonces, ahí partimos, por ejemplo, si queremos una ciudad justa, en el que un niño o una niña pueda ir a su centro educativo caminando en un transporte público seguro y demás, implica que, por ejemplo, Pero todos un niño los a su centros colegio dices caminando en transporte público. No, caminando o en transporte pero público. un niño debería ir caminando a su colegio. Por eso, pero ¿por qué muchos... tendría que subir a transporte público? Ahora estoy tratando de llegar a ese punto porque justamente a veces está obligado a hacer viajes mucho más largos porque el centro educativo cerca a su vivienda no es de calidad o no tiene un cupo adecuado en caso sea un colegio público. Perfecto. Entonces, ahí va justamente estas políticas que no necesariamente están en este momento en competencias de la Municipalidad de Lima o de la o de alguna otra, porque están de la mano de otros temas que ya justamente hay que terminar de aclarar, pero va también justamente con esto, ¿no? De que tengamos estaciones de los diversos sistemas adecuados, de que sea un transporte público de calidad para que justamente la gente apueste por esto y que las calles sean limpias, seguras, adecuadas, accesibles, para que las personas con movilidad reducida, para que las mujeres embarazadas, para que los niños y niños, para que cualquiera pueda movilizarse libremente y no tenga justamente una situación de dependencia con otra persona que te esté acompañando, que es una persona de cuidado y demás. De nuevo sale la idea de pensar la ciudad como un todo, ¿no? En el cual no podemos eludir ninguno de sus problemas porque tenemos que pensarlos todos a la vez. Por ejemplo, en el tema de transporte, hay muchas personas que dicen, ya, la solución es el metro subterráneo, o sea, como si fuera una solución puntual, ¿no? Y no se tratara sobre la necesidad de un sistema articulado, en el cual tenemos que también tener en cuenta y territorializar ciertas cosas, tener en cuenta los sistemas informales. O sea, han habido a lo largo de la historia sistemas informales que han existido en paralelo, Los colectivos son totalmente necesarios en este momento en la ciudad porque suplen justamente una necesidad de las personas porque no tienen otro medio para moverse. O los mototaxis que acceden en algún momento a algunas laderas. Entonces, efectivamente, la pésima calidad del transporte público es lo que obliga o valida que hoy sigan existiendo colectivos, mototaxis y esta proliferación de taxis también, ¿no? Porque efectivamente sabemos que hay tenemos más del 50% sí, de lo que para deberíamos terminar tener. la idea, y claro, no significa que uno diga, de acá a 50 años Lima se ve con el mejor sistema de mototaxis y de colectivos, ¿no? Pero tiene que entender que en el proceso, digamos, hablando del tema de transporte, que es uno de los que más importan, además de la seguridad, o sea, si uno va a pensar en una reforma del transporte público, debe ser también una reforma en la que se piense en etapas de implementación, ¿no? Para que no pasen cosas abruptas como lo que pasó, por ejemplo, en Chile. Entonces, o acá mismo, cuando se intentó poner los corredores, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar y hacer un proceso casi social, digamos, de implementaciones de estas reformas que son necesarias, con miras al futuro, pero pensar en también cuál es la realidad en las cuales estamos aplicando estos. Claro, de lo que tenemos que hablar son de estándares de calidad de vida urbana, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando hablamos de transporte, el metropolitano, ¿son transporte de calidad hoy en día? ¿Lo son? Efectivamente te transportan más rápido que lo que te moverías en otro. Ahora mismo, ¿no? Pero, no, porque han sido rebasados, ¿no? En su capacidad. Claro, pero porque fueron rebasados. Ahí hay todo otro tema de discusión, ¿no? Pero creo que existe el consenso entre nosotros de que esta Lima tiene que ser una Lima con una visión integral, ¿no? Una visión más democrática, una visión en la cual todos tenemos el mismo valor, ¿no? No porque vivo más alejado de la zona céntrica tengo que recibir las migajas, ¿no? De una gestión municipal. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que buscar en este nuevo alcalde es que tenga claro eso, ¿no? Que él va a gobernar el futuro durante 4 años de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, para digamos, no quedarme con esas ideas, algunas ideas, digamos, de lo que debería la ciudadanía pensar, ¿no? Pensar en
e informarnos en general de qué cosa es lo que vamos a pedir en términos particulares en cuanto a espacios públicos. Si vamos a aferrarnos, digamos, a antiguas promesas en las que o realidades donde nos decían que un espacio público debe estar enrejado, deben cobrarnos entrada para el mantenimiento constante de los espacios, deben convertirse en centros donde uno solamente puede acceder pagando, o en términos de transporte, si vamos a seguir pensando en las ideas de grandes obras de infraestructura de cemento, que van a ser las únicas que van a solucionar el problema de congestión. Entonces creo que hay una tarea de revisar cuáles han sido las promesas que se han hecho en los últimos periodos, cuáles han sido cumplidas, cuáles no, y cuáles han sido las consecuencias, ¿no? Entonces es una tarea que tenemos que cumplir todos como ciudadanos antes de emitir nuestro voto de confianza a una Y que autoridad. va de la mano justamente con que, y es ya una reforma mayor, que nuestros planes de gobierno no sean simplemente textos que uno elabora para cumplir con el jurado, sino que en realidad tengan propuestas claras, pero no solamente claras, sino metas, porque nosotros ponemos de, sí, voy a solucionar tal problema, voy a implementar tal, pero no sabemos cómo, no sabemos qué va a hacer hasta que está en el sillón municipal y nos damos cuenta que su propuesta en realidad no va orientada a lo que nosotros queríamos. Pati, ya relevando lo que tú acabas de decir, para nosotros este tema de exigir tu plan de gobierno a modo de un pseudoplan de desarrollo va en contra de la planificación. O sea, se supone que el plan de gobierno debería ser cómo yo voy a gestionar este momento del plan de desarrollo de ciudad que ya se construyó entre todos y hacia dónde vamos. No puede ser que cada 4 años repensemos hacia dónde va la ciudad. Eso tiene que acabar. Bueno, bien, ya nos queda más que la despedida. Ha sido súper interesante compartir este espacio. Un gusto habernos conocido también. Obviamente, sí, y ojalá se sigan debatiendo esos temas y ojalá también salgan de mesas como esta, ¿no? Y vayan, digamos, a la ciudadanía en general para todos estar un poco más creo informados. que ese es el rol que nuestras instituciones tienen que tener en este periodo. Tenemos justamente la capacidad de acceder a estos temas y a esta información, y es parte de nuestra responsabilidad también compartirla con todas y todos los ciudadanos para que justamente entre todos podamos construir esta Lima que soñamos y que queremos y que nos beneficia a todos, ¿no? Y justamente mostrarnos lo más horizontales y empáticos y cercanos a toda la ciudadanía, porque más allá de los enfoques que cada uno pueda tener y las propuestas que también podemos acá acordar o diferenciar en cómo se pueden implementar, creo que todos acordamos en que Lima merece algo mejor, ¿no? Justamente esta visión de uno tiene el alcalde que se merece. Lima sí merece un buen alcalde, los limeños nos merecemos. Pero eso va a depender de que nos pongamos todos los limeños las pilas y elijamos bien. Y partamos por nosotros, ¿no? El rol que nosotros tenemos que tener. Así es. Bien, muchas gracias.